Qué bendición. Bueno, vamos a entrar de una vez a la palabra. Quiero continuar con esta enseñanza que el Espíritu Santo nos permitió iniciar acerca de lo que es la llenura con el Espíritu Santo. Vamos, todo el mundo escriba la llenura con el Espíritu Santo. Escríbalo, escríbalo. La llenura con el Espíritu Santo. Escríbalo ahí. Gloria a Dios. Quiero seguir con esta enseñanza. Escríbalo ahí. La llenura con el Espíritu Santo. Quiero seguir trabajando en ese tema que el Señor nos ha permitido iniciar hace unas semanas atrás. Estuvimos aprendiendo acerca del ayuno y fue algo poderoso lo que el Señor nos permitió aprender del ayuno. La iglesia que pastoreamos entramos en ayuno, mucha gente entró en ayuno, porque este es un tiempo donde tenemos que estar buscando a Dios. No podemos descuidarnos, no podemos flojar, amados, no podemos flojar. Tenemos que estar en búsqueda, estar en este tiempo de ayuno y oración, porque ya Cristo viene. Y lo que se está viviendo en la tierra es un asunto un tanto fuerte y difícil, pero esto es para los que están peleando. Los que están peleando en Dios, el Señor los va a llenar de su gloria, de su gracia y de su poder y de su presencia, para así poder avanzar y entrar en niveles de gloria sobrenatural. Vamos, escríbalo ahí, la llenura con el Espíritu Santo. Y quiero tomar mi base en esta noche, tomar mi base en el libro de Lucas capítulo 1 verso 35. Lucas capítulo 1 verso 35. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dice: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. El Espíritu Santo, amados, es lo primordial, lo que más necesitamos en la iglesia. Lo necesitamos. Cristo necesitó, un pequeñito repaso, Cristo necesitó el Espíritu Santo para trabajar en esa dimensión de gloria en la que trabajó en la tierra, para ministrar los milagros, para ver la mano sobrenatural del Señor. Jesucristo necesitó el Espíritu Santo. Y cuando se fue, sopló en los discípulos y le dijo: reciban el Espíritu Santo. Y ellos luego se quedaron en un tiempo de oración para recibir la llenura del Espíritu Santo. Ellos también necesitaron el Espíritu Santo para caminar en la tierra y mostrar el poder de Dios sobre la tierra. Amén. Entonces, también estuvimos observando en uno de los videos que puede ver en nuestro canal, cuál es la función del Espíritu Santo en la Trinidad. ¿Cuál es su función? ¿Cuál es el trabajo del Espíritu Santo en la Trinidad? Y estuvimos mirando que el Espíritu Santo es quien testifica del Hijo. Una vez nosotros predicamos del Hijo, el Espíritu Santo entonces viene y testifica quién es el Hijo. ¿Cómo lo va a testificar? Lo testifica con milagros, lo testifica con liberación, lo testifica con salvación, lo testifica con la presencia sobrenatural, porque como Cristo estuvo en la tierra libertando, sanando, echando fuera demonios, predicando y ministrando a un nivel poderoso, entonces la función del Espíritu Santo es demostrar o testificar de Jesús. Y para yo testificar de alguien, tengo que hablar de ese alguien y demostrar todo lo que ese alguien hace. Entonces, ese es el trabajo del Espíritu Santo, testificar de Jesús. Ese es su trabajo en la Trinidad. Donde quiera, luz ama, yo siento la presencia de Dios. Donde quiera que se predica de Jesús, el Espíritu Santo va a ser, aleluya, presencia. Wow, qué gloria, qué gloria. Donde quiera que se predique de Jesús, el Espíritu Santo va a ser presencia, porque Él es el que va a testificar quién es Jesús. No somos nosotros, no es nuestro conocimiento de nuestras palabras la que van a testificar de Jesús, sino el Espíritu Santo. Vamos, todo el mundo escribe: el Espíritu Santo testifica quién es Jesús. Escríbalo ahí. El Espíritu Santo testifica quién es Jesús. Esa es la función del Espíritu Santo. Entonces, para que haya presencia del Espíritu Santo y haya señales, le estoy revelando unos puntos sobrenaturales de parte de Dios, para que hayan señales, hayan milagros y haya deliberación, nuestro mensaje principal debe ser Jesús.
nuestro centro debe ser Jesús. Sea que prediquemos de la depresión, sea que prediquemos de la falta de perdón, sea que prediquemos de la raíz de amargura, sea que prediquemos de liberación, pero nuestro centro debe ser Jesús. Porque una vez predicamos de Él, el Espíritu Santo viene y testifica quién es Jesús. Ese es el caso. Yo sé que ustedes están listos para agarrar este rema. Ese es el caso de que hoy en día tenemos muchos predicadores que predican muchos mensajes, pero no hay señales. Predican muchos mensajes, pero no se manifiesta el poder de Dios, ni en liberación, ni siquiera hay una presencia sobrenatural. ¿Por qué? Porque su mensaje central no es Jesús. Ellos predican de ello, que yo alcancé esto, que yo logré esto, que a mí me hacen la guerra, que a mí me atacan. Ese no debe ser su mensaje, amado. Su mensaje debe ser Jesús. Porque una vez, aunque usted predique de la depresión y otros temas, pero su centro tiene que ser Jesús. Porque una vez usted predica de Jesús, entonces el Espíritu Santo se manifiesta testificando quién es ese de quien usted está hablando. Una vez usted entra en esa dimensión de predicar de Jesús, entonces se manifiesta aquel de quien usted está predicando. ¿Por qué? Porque viene el Espíritu Santo y trae la señal, trae la manifestación, trae el poder y demuestra quién es ese Jesús que nosotros estamos predicando. Así que escríbalo ahí, el Espíritu Santo testifica quién es Jesús. Pero lo que quiero hablarles en la parte de hoy, en la parte que me corresponde hoy, es acerca de portar el Espíritu Santo. ¿Cuáles son los beneficios de portar el Espíritu Santo? Aquí tenemos el caso de María. María fue ungida. El Espíritu Santo vino sobre ella. Dese cuenta que aún para el nacimiento de Jesús, el Espíritu Santo tuvo que trabajar. El Espíritu Santo vino sobre María, la unción estuvo sobre ella y luego ella quedó embarazada. La Biblia dice que ella luego fue y visita a Elizabeth, quien tenía 6 meses de embarazo de Juan el Bautista. Pero lo sorprendente de todo es que cuando ella llega donde está Elizabeth, la Biblia dice que solamente la saludó y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Padre, te adoro, Dios, amalaya. María simplemente la saludó y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. María no fue a predicar un mensaje, María no fue a hablar en lenguas, María no fue a sacudirse, María simplemente dijo: Elizabeth, ¿cómo estás? Y la Biblia dice que ella fue llena del Espíritu Santo. En otras palabras, fue bautizada, le cayó el poder, el Espíritu Santo cayó sobre ella. Y uno de los beneficios poderosos de caminar en el Espíritu Santo es que tus palabras serán ungidas. Oh, gloria a Dios. Tus palabras serán, aleluya, atrapadas, empapadas del poder. Una vez el Espíritu Santo esté sobre usted, cada palabra que usted declara, cada palabra que usted dice será llena, será tocada. El poder del Espíritu Santo va a tocar a todo el mundo. ¿Por qué? Porque las palabras suyas son ungidas. Yo adoro la gloria de Dios. Las palabras suyas están mojadas, porque acuérdense que estamos hablando de ser lleno. Y cuando se habla de ser lleno, se está hablando de ser rebosado por completo a la capacidad de nosotros. Entonces, cuando estamos en esta capacidad, cuando estamos en esta llenura, nuestras palabras serán mojadas, y cuando nosotros declaremos cualquier palabra, la gente va a ser tocada, shama, la gente va a ser, aleluya, amarrada por el Espíritu Santo. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy en día? Que tenemos muchos pastores, muchos predicadores, tenemos muchos ministros que no están llenos, sus palabras no están llenas del Espíritu Santo. Y por eso, en vez de producir vida, sus palabras producen muerte. Yo adoro a Dios. En vez de que sus palabras produzcan activación, entonces sus palabras lo que están produciendo es muerte, lo que están produciendo es destrucción. ¿Y cuál es el caso? Que no tenemos la llenura del Espíritu Santo. Es sorprendente, solamente el saludo de María hacia Elizabeth hizo que el Espíritu Santo cayera sobre, el saludo de María hacia Elizabeth hizo que Elizabeth fuera llena del Espíritu Santo. Hizo que la gloria del Espíritu Santo cayera sobre la vida de Elizabeth. Ahora, mi pregunta es: ¿qué están provocando tus palabras? ¿Qué están provocando? ¿Están tus palabras llenas del Espíritu Santo? ¿Están tus actos llenos del Espíritu Santo? Si no tenemos esta llenura,
todo lo que hagamos va a causar problemas. Todo lo que hacemos va a causar conflictos, va a causar batallas. Y por eso es que hoy en día tenemos personas que supuestamente están defendiendo el evangelio o están defendiendo la palabra de Dios, pero están vacíos. Sus palabras están provocando muerte y están provocando destrucción. Pero Dios no nos ha llamado a esto, Él nos ha llamado a que el Espíritu Santo venga sobre nosotros para que nuestras palabras sean llenas de gloria, y puedan tocar y bendecir a los demás. Ahora, donde quiero llevarlos es en una pequeña confusión que el pueblo de Dios, la iglesia, ha tenido durante muchos años. Muchos pastores, muchos predicadores, yo mismo tenía esa confusión. Y estudiando la palabra, descubrí y dije, Dios mío, estamos en un error. Y es que, ¿cuál es el error que tenemos? Y es que nosotros pensamos que la llenura del Espíritu Santo es una sola vez. Voy a entrar en un tema muy poderoso. Óigame, pensamos que la llenura del Espíritu Santo es una sola vez. Por eso usted ve personas que buscaron de Dios y una vez recibieron la llenura del Espíritu Santo, ya la tienen y ya. Y predican, cantan, hablan en lengua, se sacuden. Pero el asunto está que hemos pensado durante años que la llenura del Espíritu Santo es una sola vez. Les voy a enseñar algo que el Espíritu de Dios me enseñó, Nicoaem, Shamu, estando en un tiempo de ayuno, hace unos años atrás. El Espíritu Santo me enseñó este principio que en realidad sacudió mi vida. Yo dije, Dios mío, pero este es el problema que hemos tenido durante tantos años en las iglesias. Por eso es que la iglesia de hoy está tan seca. Por eso es que los pastores de hoy, con respeto, están vacíos. Por eso es que la mayoría de evangelistas de hoy están secos, no tienen poder. Por eso es que en muchas de nuestras iglesias no se manifiesta esa gloria poderosa y sobrenatural por esta mala interpretación que hemos tenido, creyendo que el Espíritu Santo o la llenura es una sola vez. Y les voy a demostrar por la Biblia que ese Espíritu Santo que descendió el día de Pentecostés en el capítulo 2, más adelante volvió a descender para llenarlos de nuevo a los discípulos. Y más adelante vuelve otra vez y desciende para llenarlos de nuevo a los discípulos. Y luego acontece de nuevo para llenarlos de nuevo. Vamos, todo el mundo escriba, la llenura no es una sola vez. Escríbalo, que voy a entrar en una palabra que va a sacudir. Voy a entrar en una palabra fuerte. Todo el mundo escríbalo. La llenura no es una sola vez. Escríbalo. La llenura no es una sola vez. Le voy a enseñar esto, amado. No pretendo, Dios me guarde, no pretendo demostrar que conozco, que tengo. No pretendo nada de eso. Simplemente quiero poner estos principios en la vida de alguien para que sea bendecido. Amén. Y es como le dije, estando en un tiempo de ayuno, hace unos años atrás, el Espíritu Santo me reveló esto. Mistonai, Kua Shama. Y recuerdo que alguien me hizo una pregunta una vez y me dijo, a Dios sea toda la gloria. Me dijo, ¿por qué es que usted mantiene la unción? ¿Por qué es que usted siempre está fluyendo? Y a Dios sea la gloria, me dijeron que hoy se espera una cosa y mañana puede venir otra cosa más poderosa. ¿Por qué? Mi respuesta fue la siguiente, y es que me lleno diario. Ay. Me lleno diario. Le voy a enseñar algo, amado, un principio que yo sé que lo va a bendecir. Yo sé que aquí hay alguien, Dios le va a hablar a alguien, a un evangelista, a una mujer de guerra, de fuego, de poder, que últimamente ha sentido que la unción le ha bajado. Y dice, pero ¿qué pasa si yo fui llena del Espíritu Santo? Usted dice que usted fue. Pero es que el asunto es que nosotros tenemos que ser continuamente llenos del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, su llenura no es una sola vez. Y se lo voy a demostrar por la Biblia, pero le voy a dar este detalle para que usted reciba esto que les voy a hablar de parte del Señor. Le voy a dar este pequeño detalle. Lo primero que quiero establecerles es que usted debe tener claro, es lo siguiente. Cuando se habla de llenura, se está hablando que la llenura es a capacidad. Llenura, no bautismo, llenura.
Por eso es que en el capítulo 2 todos fueron llenos del Espíritu Santo. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces, ellos al ser llenos del Espíritu Santo, hay un punto. Y es que si tenemos un vaso que está lleno, ese vaso al estar lleno de agua, ¿lo vamos a dejar ahí lleno sin usarlo? ¿Para qué lo llenamos? Ay, voy a entrar en un rema muy fuerte. ¿Para qué se llenó el vaso? ¿Para tenerlo de lujo de que simplemente fue lleno? ¿Para qué usted llena una jarra de agua y la pone en la nevera? ¿Para que esté llena simplemente ahí y mirar que esa jarra está llena? No, usted la llena, ay papá, para tomar de ella. Usted la llena con un propósito. ¿Y cuál es el propósito de llenarla? Tomar. Darle de tomar a otros o usted tomar. Pero el asunto está que cuando usted la llena y usted toma, ¿qué está pasando con la jarra? Se está vaciando. Oh Dios de gloria. ¿Me puede entender? Se está vaciando. Usted llena la jarra, yo tomo de ella, pero la jarra se está vaciando, vaciando, vaciando y vaciando. Yo adoro a Dios. Y la jarra se sigue vaciando. Entonces, si se vacía, ¿qué hay que hacer? Volverle a echar agua. Entonces, ahí es donde ha radicado, gloria a Dios sea la gloria. Ahí es donde ha radicado que muchas personas, Nanso, Kima, Padre, la gloria te la entrego a ti, Espíritu de Dios, Luis Tanay. Todavía tú tienes guerrero por ahí, Shakabia, no jamás. Óigame, todavía, escúchame esto, santo, siento la unción de Dios, amado. El asunto está que mientras yo doy, tengo que llenar. Pero el problema está que la iglesia de hoy en día, o desde nuestra antigüedad, nos enseñaron, una vez que el Espíritu Santo caiga sobre ti, ahí se mantiene. Sí, el toque, el sello, pero la llenura tiene que ser constante. Porque mientras más usted da, usted se va vaciando. Entonces, ¿dónde entra el punto? Jesucristo, cuando la mujer del flujo de sangre lo tocó, Cristo dijo, poder y virtud salió. Escuche, poder y virtud salió. Cristo entendió que de él salió poder. Y como ese poder salió de él, entonces usted lee más abajo y se fue al monte a orar. Ay papá, Shanda, Cabia. ¿Me puede entender? Usted va a leer, la Biblia dice que cuando la mujer del flujo de sangre lo tocó a él, dice que de él salió poder. Y él dijo, oiga lo que él dijo, poder y virtud salió de mí, de él salió algo. Pero luego usted va a leer más adelante que dice, y se fue al monte a orar. Oh, gloria a Dios. Ahí fue donde el Espíritu de Dios empezó a revelarme ese principio hace muchos años, hace varios años atrás, y empezó a decirme, mira, de Cristo sale poder, y después que el poder sale, Él va a recuperarlo, Shama. ¿Dónde lo recupera? En la oración. Él está lleno. Escuche, Cristo está lleno. Cristo está, aleluya, empapado del Espíritu Santo, empapado de esa gloria. Pero cuando ministró, el poder salió de él. Entonces él entendió que él tenía que recuperar esa unción de nuevo. Yo adoro a Dios. ¿Y cuál es el problema de nuestros predicadores de hoy en día? El asunto está, yo adoro a Dios, el asunto está en que solamente aplaudimos y bendecimos a Dios cuando Dios hace un milagro, cuando Dios nos usa, y en vez de llenarnos de nuevo, nos acostamos a dormir, nos vamos de fiesta, salimos a pasear. No, su trabajo no es pasear. Si Dios lo usó y una alma se salvó, métase en ayuno y oración de una vez para recuperar esa unción que fluyó de usted. Si Dios lo usó para sanar los enfermos, métase con Dios, porque es que ya usted dio, amado. Poder y virtud está saliendo de usted. Ahora usted tiene que recuperar esa gloria, tiene que recuperarla en ayuno y oración. Y eso es lo que está pasando, que ahora agarre este rema. Mientras más usted espera para llenarse, ay Dios mío, Shanda, Kima, más difícil le será conseguir esa gloria. ¿Por qué? Porque analice este punto. Cuando un vehículo usted lo llena de combustible, usted no puede esperar que se gaste el combustible, especialmente si es un vehículo diésel. Cuando el vehículo diésel se le termina el combustible, esto le trae problema a la bomba del gasoil, a la bomba del diésel. Esto le trae problema. ¿Por qué? Porque ya no
no tiene por dónde jalar y fácilmente esa bomba se daña. Quima. Y eso es lo que le ha pasado a muchos profetas, pastores, evangelistas, gente de Dios que dieron y se vaciaron, pero no se renovaron, Padre Shama. Pero cuando quisieron venirse a renovar, ya no había tiempo, se secaron, se le dañó la bomba. Ay, papá, Shama, se le dañó la bomba, ya no están fluyendo. ¿Qué es lo que está pasando? Es que esperaron demasiado. Dios te está hablando, Dios te está diciendo, llénate de nuevo. Vamos, todo el mundo escriba, me voy a llenar otra vez. Escríbalo, me voy a llenar de nuevo. Dios te vino a hablar en esta hora y te está diciendo, rellénate. Empieza otra vez, vuélvete a llenar. Y se lo voy a demostrar por la Biblia, que los discípulos fueron llenos varias veces. No fue una sola vez que sobre ellos cayó el Espíritu Santo, fueron varias veces. Porque vuelvo y les repito, la llenura es a capacidad. Y mientras más usted da, se va a vaciar, tiene que llenarse. Tiene que llenarse. Es por esto, amado, que hoy en día hombres que antes andaban en una gloria sobrenatural, ahora están secos. ¿Por qué? Porque pensaron que la llenura era una sola vez. Pensaron que la llenura era para una sola temporada. No, óigame, lo que pasó en Pentecostés, lo que pasó en Pentecostés en el capítulo 2 de Hechos, siguió aconteciendo en el 4, siguió aconteciendo en el 5, y eso siguió. Ellos siguieron llenándose de manera continua. Por eso es, amado, mire, le voy a revelar esto de parte de Dios. Dios sea la gloria. Terminando de yo hacer esta transmisión, de una vez, en todo el tiempo que he estado haciendo la transmisión, terminando, yo de una vez voy de rodillas, de una vez me entro en ayuno, de una vez entro en búsqueda. ¿Por qué? Porque tengo que renovar y llenar lo que yo acabé de vaciar. Tengo que de una vez dar, tengo de una vez que seguir llenándome, seguir seguir bajo esa gloria, aleluya. ¿Por qué, amados? Esto no se para, vamos, escríbalo, esto no se para. Y por eso es que hoy en día tenemos tantos ministros secos, porque esta cuarentena los detuvo, ya no tuvieron rema, ya no tenían revelación, ya no había más nada que dar, porque no hay campaña, no, esto no se para. Así sea que no haya que salir a predicar, no oramos ni ayunamos para predicar, oramos y ayunamos para estar cerca de Jesús, para tener contacto con el Espíritu Santo. Esto no se para, la llenura es continua. Vamos, todo el mundo escriba, esto no se para, la llenura es continua. Yo alabo la gloria, alabo la gloria del Espíritu Santo. Es constantemente lleno, la llenura es continua. La llenura no está para ocurrir una sola vez. La llenura está para ocurrir siempre. Y ahora le voy a demostrar lo que pasó con los apóstoles, lo que pasó con Pedro, lo que pasó con ellos. Tenemos Hechos capítulo 2, verso 2, donde dice que de repente sobre ellos cayó el Espíritu Santo. ¿Sobre quiénes? Sobre los apóstoles. Dice el verso 2 del capítulo 2 de Hechos: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Le voy a enseñar un punto. Aquí me habla de dos cosas: lenguas repartidas como de fuego. Y me dice el verso 4, y ellos comenzaron a hablar en otras lenguas. Dos acontecimientos vino aquí. Que ahí es donde mucha gente dice, no, que cuando el Espíritu Santo vino, ellos no hablaron en lenguas angelicales. Lo que ellos hablaron fue en lenguas humanas. Espérese. Primero dice que le fueron repartidas lenguas como de fuego que se le asentaron en la cabeza. Esa fue la lengua que cuando le cayó encima, ellos empezaron a hablar lenguas angelicales. Por eso eran lenguas como de fuego asentándose sobre su cabeza. Se sacudieron, empezaron a hablar géneros angelicales. Por eso Pablo dice, si yo hablase lenguas angelicales, ya está hablando de ese género que vino sobre ellos, esa lengua, esa llenura como de fuego sobre su cabeza. Ahora, en el verso 4, ellos empezaron a hablar idiomas, según el Espíritu les daba que hablasen. Idiomas. Primero recibieron lenguas repartidas como de fuego que le cayó en la cabeza. Ahí ellos empezaron a hablar las lenguas angelicales. Pero en el verso 4, ellos entonces comenzaron a hablar idiomas, según el Espíritu les daba que hablase. Pero ese no es el punto donde quiero llevarlo. Donde quiero llevarlo es que la Biblia dice
que ellos todos, dice el verso 4, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Shanda Kima. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ahí estaban ellos portando la gloria sobrenatural, donde el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Y ellos entonces, en el verso 4, comenzaron a hablar en lengua según el Espíritu les daba que hablase. Empezaron a manifestar misterios. Ay, Padre. Empezaron a hablar idiomas. Óigame, allí la llenura que ellos recibieron, que primero vinieron lenguas repartidas como de fuego, y ellos empezaron a hablar lenguas angelicales. Ahora, cuando empezaron a hablar idiomas, ¿qué pasó con esos vasos? Comenzaron a vaciarse. Ay, ay, ay. Comenzaron a vaciarse porque empezaron a dar. Dios empezó a usarlo, empezaron a dar. Era algo sobrenatural. Ellos no hablaban ese idioma y Dios se lo dio. Entonces el vaso comenzó a sacar. El vaso comenzó a dar. El vaso comenzó a fluir. Entre ese grupo de vasos estaba Pedro. Pedro está dando. Pedro está sacando lo que había recibido. Mi alma adora a Dios. Vamos, todo el mundo escriba: sobre mí va a venir la llenura del Espíritu Santo. Mitwa Nem Shamaya. Vamos, escríbalo: sobre mí va a venir la llenura del Espíritu Santo. Ok, tenemos el primer caso. Capítulo 2 de Hechos dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y recibieron lenguas angelicales, lenguas como de fuego, y luego hablaron en un idioma según el Espíritu les daba que hablase. Estoy estableciendo esto. Ahora, entre el grupo estaba Pedro. Pedro estaba allí. Fue lleno del Espíritu Santo. Entonces Pedro, con esa llenura, agarren esto, amados, con esa llenura, Pedro comenzó a caminar. Eso pasó en el capítulo 2. En el mismo capítulo 2, Pedro empezó a hablar en un idioma que no lo hablaba. Y la gente lo entendieron. En el mismo capítulo 2, Pedro predicó un mensaje que 3,000 vinieron a los pies de Cristo. Óigame, eso está pasando con el apóstol Pedro. En el capítulo 3 viene sobre Pedro una gloria sobrenatural y sobre Juan, y oraron por un paralítico y el paralítico sale caminando. ¿Qué están haciendo los vasos? Se están vaciando. Los vasos que estaban llenos se están vaciando. Ay, Padre, se están vaciando. Pero ahora vámonos al capítulo 4 de Hechos, verso 8. Si usted tiene su Biblia, búsquela, que estamos aprendiendo algo muy poderoso. A Dios sea la gloria. Hechos capítulo 4, verso 8. Oiga lo que dice. Ahí a Pedro lo tienen en el Sanedrín. Lo están amenazando a él y a Juan por el milagro que había pasado con ese paralítico. Lo tienen ahí, hay una batalla. Óigame, hay una batalla, pero analice del capítulo 2 al capítulo 4, Pedro se está vaciando. Pedro habla en un idioma que no es el de él. Pedro predica un mensaje y se arrepienten 3,000 hombres. Pedro, junto con Juan, oran por el paralítico y el paralítico sale caminando. Padre, yo adoro la gloria de Dios. Se mete en ese nivel, se mete en esa gloria. Pero ahora en el capítulo 4, a él lo tienen en el Sanedrín, y me llamó la atención el versículo 8. Capítulo 4, verso 8, oiga lo que dice. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, ay Dios de gloria, escuche, Pedro, lleno del Espíritu Santo, Pedro, lleno del Espíritu Santo. Hay otra versión que dice, entonces Pedro, siendo lleno por el Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Pedro comenzó a hablar, pero ¿qué pasó? Primero vino sobre él la llenura otra vez del Espíritu Santo, amados. Vino sobre él de nuevo esa llenura. La llenura que le pasó a Pedro en el capítulo 2 de los Hechos, le cayó de nuevo en el capítulo 4, verso 8 de Hechos. Le cayó de nuevo, porque Pedro ya se había vaciado, Pedro había dado. Aleluya. Y por eso dice que ahora Pedro, lleno del Espíritu Santo, dice una versión, dice Pedro, siendo otra vez lleno por el Espíritu Santo. Pedro volvió a llenarse de nuevo por el Espíritu Santo para darle una palabra a todas estas personas del Sanedrín que necesitaban escuchar esta palabra. Aquí tenemos el Pedro que recibió la llenura en el capítulo 2. Ahora en el capítulo 4 recibe de nuevo la llenura.
Oh, yo adoro la gloria de Jehová. Recibe de nuevo la llenura. Pero si usted lee versos anteriores, se va a dar cuenta que Pedro y Juan adoraron. Ay Dios, esto está demasiado fuerte, amado. Esto está demasiado fuerte. Se va a dar cuenta que Pedro y Juan oraron. Se va a dar cuenta que Pedro y Juan buscaron a Dios. Se va a dar cuenta que Pedro y Juan, antes de que a Pedro volviera a caerle esa unción, estaban adorando a Dios, estaban bendiciendo a Dios. Y usted se puede dar cuenta que cuando lo agarraron y lo pusieron preso, el ángel los visitó. El ángel los visitó y los libertó. Miquaem Shamaya. En otras palabras, ese Pedro que había recibido esa unción sobrenatural, ahora ese Pedro vuelve a ser lleno por el Espíritu Santo. Ese Pedro ahora vuelve sobre él esa gloria sobrenatural del Espíritu Santo. Oiga lo que dice el verso 3. Dice que le echaron mano, lo pusieron en la cárcel hasta el día siguiente. Oiga, lo amarraron y lo dejaron allá. Pero oiga lo que dice. Que lo agarraron y luego empezaron, óigame, pero ¿por qué ustedes predican esto? ¿Por qué ustedes hablan? Entonces Pedro fue lleno del Espíritu Santo, pero en la cárcel Pedro y Juan están en un tiempo de oración con el Señor. Ahora quiero llevarles aquí, para que me puedan entender ya un poquito más claro, aquí, en el mismo capítulo 4, verso 31, me dice la Biblia que después que fueron amenazados, y todos los cristianos fueron amenazados, óigame, dice la Biblia que ellos se metieron a orar y le dijeron a Dios que le diera fuerza y que sobre ellos viniera la unción del Espíritu Santo y que Dios confirmara haciendo milagros y haciendo prodigios. Pero oiga lo que dice Hechos 4:31. Dice, cuando hubieron orado, agarra el rema, cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló. Y todos, búsquelo ahí en su Biblia por favor, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Óigame, Shanda Kima, todos. O sea que los 12 y los que estaban, aleluya, eran los 120 o lo que sean, todos volvieron a ser llenos en el capítulo 4 del Espíritu Santo. Ay, Padre. Vamos, todo el mundo escríbalo. La llenura es constante. Shamalaya. Vamos, todo el mundo escríbalo. La llenura es constante. Escríbalo todo el mundo ahí. La llenura es constante. Estoy hablando que los que recibieron el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, ahora en Hechos capítulo 4 verso 31, vuelven a ser llenos otra vez. Todos, cuando hubieron orado. Ya usted me puede entender por qué es que la iglesia de hoy no está recibiendo la llenura continua del Espíritu. Porque no estamos orando, amados. Isamaya. No estamos orando. Óigame, hay muchas personas que después que recibieron el Espíritu Santo no volvieron a orar. Óigame, cuando hubieron orado, el lugar en el que estaba tembló y todos fueron llenos otra vez del Espíritu Santo. ¿Por qué la iglesia de hoy está tan seca? Porque no estamos orando. Porque la llenura que teníamos se fue vaciando de tanto que estábamos dando. La llenura que teníamos se fue, aleluya, se fue perdiendo de tanto que hemos dado. Yo adoro la gloria de Dios. Aramando leva shaya kia. Aleluya. ¿Cómo recibimos al Espíritu Santo en aquellos tiempos? Lo recibimos orando. ¿Cómo se recibe hoy el Espíritu Santo? Se recibe orando y por fe. Orando y creyendo. Orando y creyendo, amados. Y eso es lo que la iglesia de hoy no está haciendo. La iglesia de hoy no está orando. Tenemos que entrar en un tiempo de oración constante para que la llenura sea continua. Vamos, todo el mundo escríbalo. Oración constante, llenura continua. Shanda kanda lama saya. Vamos, escríbalo. Oración constante, llenura continua. Si nos mantenemos en ese nivel de oración, siempre vamos a estar llenos. Siempre va a venir sobre nosotros la llenura del Espíritu Santo, porque mientras más damos, más nos vaciamos. Y si nos vaciamos, tenemos que volvernos a llenar.
Amado, es una palabra que quiero establecer en su vida en esta noche de parte de Dios. Usted tiene que volver a llenarse del Espíritu Santo. Ahora la pregunta está para muchos: ¿cómo sé que yo he sido lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo sé? Yo adoro la gloria de Dios. ¿Cómo sé que yo tengo el Espíritu Santo en la llenura? Está el sello del Espíritu Santo, está el bautismo del Espíritu Santo y está la llenura del Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo es el nivel más alto, pero después le explicaré un poquito más de esto. Pero la llenura del Espíritu Santo, ¿cómo sé que la tengo? Hay muchos que se preguntan: ¿cómo yo sé que el Espíritu Santo está sobre mí? Muchos dicen: tengo mucho tiempo orando y ayunando para que Dios me bautice en el Espíritu Santo y hablar en lenguas. ¿Cómo sé que lo tengo? Bueno, le voy a dar algunos principios. Lo primero es: no todas las experiencias son iguales. Quiero que usted perciba esto en su espíritu, por favor. No todas las experiencias son iguales. No todas las experiencias en respecto a la llenura del Espíritu Santo y el bautismo en el Espíritu Santo, no todas las experiencias son iguales. Que es el otro error que la iglesia de hoy en día ha cometido. Todo el mundo está pensando que le tiene que pasar lo mismo que le pasó a Gigi Ávila, que le tiene que pasar lo mismo que le pasó a Randy Island, que le tiene que pasar lo mismo que le pasó a David Vier, que le tiene que pasar lo mismo que le pasó a Juan Carlos Harrigan, que tiene que pasarle lo mismo que le pasó a Carlos Anacondia, que tiene que pasarle lo mismo que le pasó a Ricardo Rodríguez. No, amados, no. Ay, Señor, esto es muy fuerte. No es lo mismo. No es lo mismo. Es el mismo Espíritu Santo, pero la experiencia que cada quien vive no es la misma. Por eso es que hoy en día hay gente que están sellados y llenos del Espíritu Santo, pero como a ellos no les ha pasado lo que ellos escucharon a Juan Carlos Harrigan decir, que Dios lo levantó, que Dios le hizo esto, y como a ellos no le ha pasado eso todavía, entonces ellos dicen: wow, sobre mí no ha venido el Espíritu Santo. No, amados, las experiencias no son las mismas. Por eso yo trato siempre de explicar y hablar los asuntos bíblicos tal y como son. Tal y como son. Se lo voy a demostrar. En el capítulo 2, cuando fueron llenos del Espíritu Santo, no dice que la tierra tembló. O dice que la tierra tembló. Ni tampoco dice que el lugar en el que estaban congregados tembló. No lo dice. Pero en el capítulo 4, verso 31, sí me dice que el lugar en el que estaban congregados tembló. Pero cuando el estruendo del Espíritu Santo que vino sobre ellos, simplemente se escuchó un estruendo, pero no dice que tembló la casa. Pero en el capítulo 4 sí dice que la casa tembló. ¿Se está dando cuenta? Experiencias diferentes, manifestaciones diferentes. Hay personas que reciben el bautismo del Espíritu Santo en sueños. Esta persona que usted ve aquí fue bautizada por el Espíritu Santo en sueños. Y cuando yo desperté hablando en lenguas. Yo recuerdo que yo me soñé reprendiendo un brujo. Y cuando desperté hablando en lengua y me tapé la boca. Ya yo tenía esa llenura del Espíritu Santo. La recibí en sueños. Sanda Maya. Oiga, se lo voy a poner claro, la recibí en sueños. El apóstol Pablo recibió la llenura del Espíritu Santo para reprender un brujo. Ay, papá. Óigame, el apóstol Pablo recibe la llenura del Espíritu Santo para reprender un brujo. Cuando el apóstol Pablo dice en la Biblia: y Saulo, quien es Pablo, lleno del Espíritu Santo, le dijo a Elidma: hijo del diablo, hijo de engaño y de toda maldad. Óigame, fue lleno del Espíritu Santo para reprender un brujo. No era que Pablo estaba en ayuno, ya Pablo había ayunado y orado, pero entonces la llenura le cayó para reprender un brujo. No hay cómo. Entonces, yo recibí la llenura del Espíritu Santo en un sueño, y cuando desperté hablando en lenguas. Y así hay muchos de ustedes que han recibido la llenura del Espíritu Santo en un sueño, la han recibido en una visión, la han recibido en un éxtasis, la recibieron en un culto en la iglesia, y todavía se sigue preguntando: Señor, yo tengo la llenura del Espíritu Santo, pero usted la recibió en ese sueño.
Nahuana. Usted se soñó y despertó hablando en lengua. Ya usted tiene esa llenura. Lo que le hace falta es que usted la desarrolle. Mahuanuan Soquía. Porque ya usted la tiene, la recibió. Yo adoro la gloria de Dios. Le digo, amado, y le voy a contar este testimonio. Es algo loco. Le voy a contar este testimonio. Escúcheme esto. Yo recuerdo que cuando recibo el bautismo en el Espíritu Santo en un sueño, reprendiendo un demonio, un brujo en un sueño, despierto hablando en lengua y me tapé la boca, dije, santo Dios. Pero nada, 2 semanas después de eso, en la iglesia que mi papá pastoreaba, había un retiro de jóvenes. Varios años atrás, yo no me había casado todavía, muchos años. Y en ese retiro de jóvenes, éramos un grupo de jóvenes orando. Y yo recuerdo que yo me fui a una parte de atrás de la iglesia y ahí me puse a orar. Y oí esa voz que me dijo, habla las lenguas que te doy. Óigame, así me dijo, habla las lenguas que te doy. Yo dije, pero Señor, reprenda al diablo. Esas son cosas mecánicas. ¿Cómo que habla las lenguas que te doy? Eso son cosas que me vienen a la mente. El diablo no te va a traer eso a la mente. Pero en fin, yo dije, esas son cosas que me vienen a la mente. ¿Cómo que habla en lengua? Esas son cosas que me están llegando a la cabeza. Pero Señor, reprenda al diablo, dije yo. Y salgo del lugar de oración y me pongo en el altar y estoy orando. Oigo la voz de Dios que de nuevo me dice, habla las lenguas que te doy. Y yo digo que no, y me quedo así. Digo, reprendo al diablo, que esto, que habla la lengua que yo doy. Dios mío, Padre. Pero nada, en esos días, Dios levantó a una muchacha, amiga mía, una muchacha de Dios. Dios mío, Shanda Kima. Ella empezó a danzar. Ella estaba atrás y empezó a danzar. Anem Samoa. Llegó danzando hasta donde yo estaba. Yo estaba de rodillas. Ella me agarró la cara y me miró de frente y me dijo, así te dice el Señor, que hable las lenguas que yo te di. Cuando me dijo así, amado, me dio una cachetada en la boca. Cuando me dio esa cachetada en la boca, empecé a hablar en lengua. Me prendí y ahí oí la voz de Dios. Me dijo, yo te di esas lenguas en sueños. Amalaya, que ama. Así me lo dijo, yo te la di en sueños y es para que la hablara. Yo adoro a Dios. Y así le ha pasado a muchos de ustedes. Dios le dio la lengua en sueños. A otro Dios se la dio en un tiempo de oración. Y te llegó la palabra y te tragaste la boca. No quisiste hablarla porque te han llenado la cabeza. Que eso es mecánico, que tienes que tener cuidado. No, ¿qué mecánico ni mecánico? Eso fue lo que ya el Espíritu Santo lo puso sobre ti. Que tienes que que tienes que desatarlo. Entonces, hay muchos de ustedes que están preguntándose demasiado por algo que hace tiempo ya recibieron. Óigame, algo que hace tiempo ya usted recibió. Se ha estado preguntando, Señor, yo tengo el bautismo, amado, ¿qué hago para recibirlo? Pero que ya Dios se lo dio en un sueño, amados. Ya usted lo tiene, ya sobre usted vino, y esa gloria le cayó encima. El asunto está que ahora usted tiene que recibir de nuevo, que fue lo que le pasó al Espíritu Santo, a los discípulos, que cuando recibieron el Espíritu Santo, hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la palabra denuedo no significa elocuencia. La palabra denuedo significa osadía, gallardía, valor, coraje. Y eso es lo que le falta a muchos de ustedes: coraje, gallardía, para romper con la religión, para romper lo que la gente vaya a pensar y sacudirse y meterse en esa gloria y soltar esas lenguas de fuego que ya el Espíritu, que ya el Espíritu de Dios hace tiempo se la puso a usted. Hace tiempo usted la tiene, pero usted tiene miedo. Yo recuerdo en la primera iglesia que yo pastoreaba, un grupo de hombres nos fuimos a orar al monte, en una casa, perdón, cuando estamos orando, hay uno de los varones que yo lo veo que está peleando, Señor, y le hace así a la lengua. Yo digo que este la tiene y tiene miedo a hablarla. Y en una, cuando se puso a hablar fuerte, le di por el pecho, suéltala. Cuando le di por el pecho se sacudió, amado. Y hoy en día un intercesor sobrenatural, un hombre que busca a Dios, que ama a Dios. Entonces, lo que usted tiene que entender, mis amados, lo que usted tiene que entender es lo siguiente: es que no todo el mundo le va a acontecer la misma experiencia. Gigi Ávila dice que cuando vino sobre él, se subió encima de una mata de aguacate. Usted no tiene que subirse encima de ninguna mata, de ningún árbol. Usted no tiene que hacerlo. Las experiencias de cada quien son diferentes. El asunto está que nos han bombardeado con experiencias y luego nos hacen como que eso es demasiado difícil para nosotros. No, no es así. No es así. Lo que a mí me pasó, a usted ni siquiera le puede pasar.
Lo que le pasó a Juan Carlos Harrigan no tiene que pasarle a usted obligatoriamente, ni lo que le pasó a Gigi Ávila tampoco. Cada quien tiene una experiencia diferente. Ya lo acabamos de ver. El Espíritu Santo vino sobre él. A Dios sea la gloria, Nidia. A Dios sea toda la gloria. El Espíritu Santo vino sobre los discípulos y la tierra no tembló. Pero en el 4:31 vino sobre ellos y la casa tembló. Ve, manifestaciones diferentes. Tiene que romper con el miedo. Wendy Jiménez tiene que romper con ese miedo. Matun Shama. Tiene que romper con ese miedo. Cuando yo lo recibí, fue en una temporada donde, amado, hablar en lengua nada más era para los pastores. Cuando yo lo recibí, hablar en lengua solamente era para los pastores. E incluso cuando yo comencé, ni siquiera había evangelista en la ciudad donde yo estaba. Y el hablar en lengua nada más era para los pastores. Eso era lo que más se conocían por el hablar en lenguas. Y cuando venía otro hablando en lengua, ya había que examinar si esa lengua era de Dios. Yo recuerdo que yo tuve hasta muchos problemas por eso, porque me examinaban a ver si la lengua que yo hablaba era de Dios, si era mecánica, que se parece a la lengua de fulano de tal, de una vez. A mí me importaba nada de eso. Yo sabía lo que estaba recibiendo y me sentí gozoso por lo que había recibido. Yo sabía lo que había sobre mí. Entonces, eso es lo que Dios quiere establecerle a usted. Rompa con ese miedo y con esa vergüenza. Rompa con ese espíritu religioso que quiere detenerlo. Señores, los discípulos no les dio vergüenza. Ellos empezaron a hablar esas lenguas angelicales que le cayó y después hablaron en otro idioma. Entonces usted tiene que sacudirse y dejar ese miedo y esa cobardía que usted tiene, amado. Yo adoro a Dios. Porque si usted sigue con esa cobardía y con ese miedo, entonces a usted le van a quitar esa gloria. Y el Espíritu Santo va a decir, este no es digno de que mi gloria esté sobre él. Nishamaya Kima. Gloria a Dios. Pero quiero decirle algo. Para que usted entienda esto claro. Aún la misma Biblia, el mismo apóstol Pablo de parte de Dios nos manda a orar en lenguas. Para los que atacan mucho, no, que si no hay intérprete, el mismo apóstol Pablo dijo, oiga lo que dijo Pablo, no impidan el hablar en lengua, dijo Pablo. Entendemos eso. Después yo voy a dar un estudio por esta misma vía del hablar en lenguas. ¿Cuál es la señal del hablar en lenguas? ¿Por qué el hablar en lenguas? ¿Cuáles son los beneficios de hablar en lenguas? Si el Señor me lo permite, voy a entrar. Vamos a ver si tal vez mañana Dios me permite entrar en esa enseñanza. ¿Cuáles son las señales de hablar en lengua? Y todo eso. Lo que es el misterio de las lenguas. Así le vamos a llamar a esa serie. El misterio de las lenguas. ¿Qué hay? Yo tengo cientos de testimonios que puedo contarles de mi experiencia hablando en lengua. Cosas que he vivido en el hablar en lengua. Algo sobrenatural. Pero yo quiero que usted lo tenga muy bien en claro eso. Muy bien en claro. Que si usted no entra en esa locura de Dios, amado, a usted lo van a parar. Sobre usted no va a venir esa gloria. Yo adoro la gloria de Dios. Entonces, mi alma adora la gloria de Jehová. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos la gloria, papá. Shatarabakiyama. Oro por estos hombres y mujeres que están ahí conectados, Dios, que ellos necesitan esa cobertura y necesitan esa gloria y esa llenura. Padre amado, que ellos entiendan que la llenura es continua. Que la llenura es continua, que la llenura es continua, que la llenura es hoy, mañana, pasado mañana, tras pasado mañana. Me lleno en febrero, marzo, abril, me lleno en todos los meses. Septiembre estoy lleno, en octubre me voy a llenar todos los meses. Padre, oro por ello, Dios, que en el nombre de Jesús los guarde y los cubre en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.